ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, a Mamón. El versículo que habla ahí y que dice no podéis servir a Dios y a las riquezas, en muchas versiones en español, hay una versión más antigua que dice no podéis servir a Dios y a Mamoná. Esa es la palabra en griego. Y muchas veces hay otras versiones que han traducido que no podéis servir a Dios y al dinero. Y eso ha originado mucha confusión en muchos de nosotros, de que para servir a Dios no tendríamos nada que ver con el dinero, el billete. Y eso es un mal entendimiento de la palabra, porque en realidad el billete, el dinero, no es nada, es un papel, es simplemente un receptáculo de bienes y servicios de forma diferida. Es algo que antes, cuando querían hacer el trueque, hacer el comercio, las personas cambiaban vaca por arroz, o por trigo, o ovejas por frutas y ese tipo de cosas, y esa es la forma en que se hacían las transacciones. El hombre creó lo que se llama la moneda, el dinero, primero acuñado en oro o en plata, y luego en papel impreso. Y simplemente eso es para facilitar el intercambio comercial, donde en vez de venirme con mi oveja y comprarle algo a Angelito y que él me venda, yo traigo un billete y él me da la cosa que quiero comprar, ¿sí? Y él con ese otro billete puede irse a comprar arroz o lo que necesite. Entonces el dinero en sí mismo no tiene poder. Entonces obviamente cuando Jesucristo habla en este pasaje bíblico de que no podés servir a Dios y no podés servir al billete, no tendría sentido alguno. La diferenciación que hace Jesucristo es una prohibición, mejor dicho, una imposibilidad de servir a ambas entidades. Entonces, obviamente, si Dios sabemos que es nuestro Padre y que es verdadero y que es real y que es una persona, entonces el otro oponente que está totalmente opuesto a él no puede ser simplemente un pedazo de papel. Lo que Jesús estaba hablando era de que Mamoná es una entidad espiritual y es totalmente opuesto a Dios. Es anti Dios, porque dice que no podemos servirlo a ambos al mismo tiempo. Si sirves a Dios, por descarte, no puedes servir a las riquezas, a Mamón. Si sirves a Mamón, por descarte, no estás sirviendo a Dios. No podemos estar con un pie en un lado y otro pie en el otro. Y eso es lo que Jesús está hablando. Entonces, ¿qué es Mamón? Mamón no es el billete, no es el dinero. Mamón, en realidad, como muchas personas pensaron de que era la plata, algunas personas en la antigüedad y hoy hay personas que hacen voto de pobreza para no tener ningún tipo de contacto con el billete, ni siquiera lo puede tener en su billetera, y hacen voto de pobreza. Pero aún en las personas más pobres, cuando no tienen ese entendimiento espiritual, el hecho de no tener el dinero no los libra de la avaricia, no los libra de la envidia. Entonces, cuando Jesús habla de esa imposibilidad de servirlo, lo ubica a Mamón en una posición diametralmente opuesta. Es un antidios. Y esa palabra Mamoná, en realidad era el nombre de un dios filisteo.
en la región de Canaán, de los cananeos. Y era un dios al cual los filisteos, los cananeos, adoraban y le pedían provisión. Y se llamaba Mamón. Así como en muchas otras religiones, hay dioses de la prosperidad. En la religión hindú, el dios se llama Devali. Los budistas tienen varios dioses que los adoran quemando dinero. Mejor dicho, papeles que simulan dinero. Eso es muy parecido a un dios que se adora aquí en Bolivia, muchas personas en la cultura aymara, y se llama el Equeco. Ese es un dios y es un espíritu demoníaco que gobierna a las personas, y las personas creen de que él les va a dar prosperidad. Por eso es que la gente compra los billetitos chiquititos y cree que con eso van a ser provisionados, y lo que están haciendo y no se dan cuenta es una adoración a un demonio. Y el propósito de eso es de que cuando adoramos algo y nos enfocamos a algo que no es Dios, nos desenfoca de Dios. Y eso es lo que sucede con muchas personas. Hay otras personas que se van a Cochabamba y traen piedra en los bolsillos porque dice que eso le va a traer prosperidad. Y cuando yo pienso que esa piedra es la que me va a traer mi prosperidad y es mi fuente, entonces Dios no es mi fuente. Entonces lo que Jesús hablaba precisamente es lo que dice la palabra en Efesios 6:12. Habla de principados, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mamoná o Mamón entraría en la categoría de potestades, principados, potestades. Mamón es una potestad que está detrás del dinero. Entra en esa categoría, en esa esfera espiritual, y él lo que busca es influenciar los corazones de los hombres para amar y servir al dinero en la esfera natural. La esfera de la verdad, de lo natural, de las cosas que tenemos que hacer en fe, en obediencia que nos lleva a esa fe, de obedecer los principios de Dios en lo natural, y la esfera espiritual que es vivir en fe y crecer en fe a través de la palabra del Señor, y que en esa fe podemos entonces entender lo que es la gracia de Dios, y que por esa gracia, no por mérito nuestro, el Señor nos quiere bendecir. Ese equilibrio que debemos tener, el vivir amando y sirviendo al dinero en la esfera natural, nos lleva en la esfera espiritual no a la fe en Dios ni a recibir la gracia de Dios, sino a adorar a este demonio que se llama Mamón y que usa el dinero para llevar a las personas a su adoración. Entonces dice, el servir a ambos o buscar servir a Mamón es una elección que va contra Dios. Entonces eso nos lleva a decir que no era o no es simplemente una estatua. No es simplemente un Dios pagano de la creación de la mente humana, sino es una entidad espiritual. Príncipes demoníacos del reino de Satanás que engañan a la gente, así como en otras áreas de la esfera espiritual está Baal, Astarot, Chemor, Molec, Dagón. Mamón es uno de ellos. Entonces son espíritus demoníacos que influencian a las personas en sus emociones. Y definitivamente, como operaron en tiempo de Jesús y antes de Jesús, siguen operando ahora. Y esa es la batalla espiritual que tenemos que librar y que habla en Efesios 6:12. Mamón influencia y controla a las personas para que confíen en el dinero. Y al confiar en el dinero, yo estoy adorando a Mamón. Y no entendemos que el dinero en sí mismo, como les decía, no tiene poder, es inerte. El espíritu de Mamón es el que tiene el poder
y usa el dinero para esclavizar a la gente. ¿Cómo la esclaviza? A través del temor de no tener. Entonces yo tengo que hacer algo para tener. Fabiola hablaba de cómo vivía su familia. Del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Muchos de nosotros es lo normal de vivir de esa forma y simplemente pensando en de dónde vamos a conseguir el dinero. Y obviamente, como ella dijo, eso alejó a su familia de Dios. La búsqueda del bienestar económico con desesperación y creer que si yo tengo dinero puedo hacer las cosas, y creer que si yo tengo dinero voy a ser feliz, y creer que si yo tengo dinero voy a encontrar la paz, nos aleja de Dios y nos desequilibra en la sabiduría financiera. ¿Por qué? Porque entonces entra el temor, entra la codicia, entra la tacañería, entra la deuda, entra el mal manejo financiero. Lo grave de este tema es que nosotros muchas veces creemos que la solución está en tener dinero. Hay personas cristianas como nosotros que recibimos muchas veces la voz del Señor, un llamado del Señor para hacer algo, y lo primero que pensamos es, no tengo el dinero para hacerlo. Cuando tenemos ese pensamiento y no nos damos cuenta, en realidad estamos creyendo en el dinero y no en el llamado que Dios nos hace. Y hasta que no nos demos cuenta, todos nosotros, de que el dinero no tiene poder sobre nuestras vidas, no vamos a estar libres de codiciarlo. No vamos a estar libres de estar bajo la influencia y el dominio del espíritu de Mamón. Y la intención de Mamón, o de cualquier espíritu que trabaja en el reino de Satanás, tiene el propósito de alejarnos de Dios, de alejar nuestros corazones de Dios, de alejar nuestro enfoque de Dios. Y todos estos espíritus trabajan a través del temor y el engaño. El principal engaño de Mamón es que el dinero tiene poder y las personas le otorgan un poder sagrado, entregan su vida a eso. Inclusive hasta en el trato con las personas. Generalmente la gente que si tiene a alguien harto dinero es una persona valiosa, es una persona con poder. ¿Por qué? Porque tiene harto dinero. Entonces el valor que le damos a las personas muchas veces es por la cantidad de plata que tiene, qué fortuna tiene, y no porque son personas. Mamón seduce a las personas a dar ese valor desproporcionado al dinero y a entregar su amor por el dinero. Entonces la Biblia nos dice que el dinero en sí no es el problema. Primera Timoteo 6:10 dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Leamos bien la Biblia. No dice que el problema es el dinero. Dice que el problema, la raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual, fíjate la palabra que usa, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Codiciando algunos se extraviaron de la fe. Eso que coloca Mamón en el corazón de nosotros y nos lleva a la codicia, a buscar, la codicia es buscar tener desesperadamente lo que no tengo y tienen otros. Eso es codicia. Entonces cuando codiciamos eso y creemos que lo podemos tener, lo que otros tienen a través del dinero, mi enfoque y mi adoración es al dinero, es a Mamón. Mi enfoque es el dinero, mi adoración es a Mamón. Y si yo tengo mi enfoque en el dinero y mi adoración en Mamón, no estoy
enfocado en nuestro Señor Jesucristo y no estoy adorando a Dios. Vuelvo a repetir, no hay nada malo con el dinero en sí mismo. Si tienes plata en tu bolsillo, no estás pecando. No tiene nada que ver con eso. El tema, lo que está mal es el amor al dinero, ese poder que Mamón le atribuye y el cual intenta controlar nuestras vidas. Muchos cristianos inclusive creen que su fuente de provisión es su empleo. Su fuente. Muchos cristianos creen que su fuente de provisión es su jefe, el que le manda el cheque cada mes. Muchas personas creen que su fuente de provisión es su negocio, su empresa. Si usted cree que esa es su fuente de provisión, ¿qué va a pasar entonces cuando le digan que usted ya no trabaja más? Cuando le digan que tienen que retirarlo por una reestructuración de su empresa, porque tienen que achicar la empresa. ¿Qué va a suceder cuando en su negocio de usted, por alguna razón, ya la gente no quiere comprar lo que usted quiere vender? Y tiene que cerrar la empresa. Las personas que creen que esas cosas son su fuente de provisión, entran en pánico. Entran totalmente en pánico. Porque dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Cómo me voy a vestir? ¿Cómo voy a subsistir si no tengo dinero? Se acabó mi empleo, se acabó mi negocio, se acabó mi fuente, se agotó mi fuente de provisión. Y esta es la verdad que debe estar en nuestro corazón. Tu fuente no es tu trabajo, tu fuente no es tu negocio, tu fuente no es tu jefe, es Jehová de los ejércitos. Es Dios. Él es nuestra fuente. Tu profesión, tu trabajo, tu empleo, tu negocio, tu empresa, tu padre, tu madre o de repente tu cónyuge son canales de bendición de Dios. La fuente es Él y es una fuente inagotable para sus hijos. Los instrumentos, las herramientas, las personas, los negocios, los empleos son canales de la bendición de Dios. Eso es lo que el Señor quiere colocar en nuestro corazón. Entonces, muchas veces pueden suceder de que esos canales cambien. Yo en lo personal he tenido muchos cambios de canal. He tenido diferentes actividades en mi vida y no lo entendía así. Entonces cada vez que se estaba acabando una actividad o sucedía algo, entraba en pánico. ¿Por qué? Porque ¿y ahora de qué voy a comer? ¿De qué voy a beber? Porque yo no tenía el entendimiento de que mi fuente era Dios. ¿Cómo me voy a vestir? ¿Cómo voy a sustentar a mis hijos? ¿Cómo lo voy a mandar a la universidad? Cuando usted cree, suceden milagros. Cuando usted cree y tiene fe de que Dios es su fuente, entonces va a tener toda la paz para cambiar de canal. Y va a saber dónde viene ese canal. La angustia de las personas cuando creen que los canales son su fuente, les cuesta encontrar ese canal verdaderamente cuando entra en una crisis. Muchas personas, cuando vos le preguntás, ¿por qué trabajas en esto? ¿Por qué te desvelas? ¿Por qué trabajas 10 horas al día? ¿Por qué lo haces? La gente dice, porque necesito el dinero. Yo trabajo por dinero. Entonces, si tú entregas tu tiempo 10, 12 horas al día y algunos entregan los feriados por dinero, ¿a quién estás sirviendo? A Mamón. Estás sirviendo al dinero, estás adorando a Mamón. Lo que Dios quiere, cuando entendemos que Dios es nuestra fuente, es que todos nosotros trabajemos por una visión. De que todos nosotros trabajemos por un propósito. Les voy a dar un ejemplo de nuestro propio pastor, Pastor Rolando. Él es médico.
y le voy a confiar un secreto. Él podría ser muy rico si trabajara de médico. ¿Sí? Él ha rechazado ofertas en el Brasil de ser director de hospitales grandes, con un gran sueldo. Pero él no trabaja por dinero. Entonces, él vive en un propósito y un propósito de Dios. Y por eso levantó una iglesia, gracias a Dios, por el corazón que él tiene, donde nosotros estamos congregados. Y la levantó en su lugar de trabajo, en su consultorio, paciente por paciente, uno por uno, buscando él en su ciencia que Dios le dio la sanidad física y buscando en la virtud que Dios le dio la sanidad emocional y espiritual de las personas. Y por eso todos nosotros, los que no conocían la historia, estamos aquí. Porque él comenzó a trabajar y a vivir por un propósito. Todos nosotros debemos de aprender a trabajar y a vivir en un propósito. Y solamente podemos hacerlo eso cuando entendemos en nuestro corazón